Muy buenas tardes, estamos en un programa más de Piensa Valparaíso, un programa de la Fundación Piensa, que los invita a dialogar sobre temas que aportan al desarrollo de nuestra región. Hoy me encuentro con dos invitados. Primero me voy a presentar yo también. Soy Susana Barrientos, directora de comunicaciones de la Fundación Piensa, y estoy con dos interesantes invitados. Tenemos a Alexandro Sea, coordinador regional de Desafío Levantemos Chile, director ejecutivo del Centro de Estudios de Equidad de la Católica, y también él es egresado de Derecho de esa misma universidad. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Susana. Muy buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Ya la estamos acompañando, me imagino, en la preparación del almuerzo a nuestros auditores. Y también estamos con Rodrigo Márquez. Él es ingeniero civil industrial y cofundador de plazawaddington.cl, un medio que fomenta la identidad local y la vida de barrio. ¿Cómo estáis, Rodrigo? Hola, Susana. Bien. Hola, Alexandro. Hola, hola. Bueno, vamos a abrir entonces el diálogo. Primero vamos a partir por un tema que para los tres, también me incluyo porque también pertenezco al proyecto plazawaddington.cl, es fundamental el rol que tenemos las personas y la incidencia como aporte al desarrollo de nuestras comunidades y nuestra región, el rol de la sociedad civil que también le llamamos. Y para eso voy a abrir una pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo público y por qué nosotros, sin ser, por ejemplo, sin pertenecer quizás a algún partido político, pueden pertenecer o no, eso no lo pongo en discusión, pero por qué también estamos trabajando en lo público? ¿Por qué nosotros somos parte de? Entonces parto con la palabra. Alexandro. Mira, Susana, bueno, muchas gracias por la invitación, especialmente a la Fundación Piensa y a ti por tu simpatía, por haberme invitado a este lugar. Y mira, la verdad es que tanto en Equidad como en Desafío Levantemos Chile compartimos una visión de sociedad donde lo público es mucho más amplio de lo que tradicionalmente se ha entendido, en cierta medida. Principalmente porque en Desafío Levantemos Chile el trabajo que nosotros hacemos es tratar de mostrarle a la sociedad de que hay soluciones privadas a problemas públicos. En el sentido de que nosotros entendemos que hay soluciones estatales, y está muy bien que lo haya, pero también tenemos que entender que como ciudadanos tenemos una responsabilidad que va más allá que simplemente realizar nuestra labor profesional, por decirlo de alguna forma, y que tiene relación con entender que estamos inmersos en un contexto social y que somos parte de este espacio. Entonces, lo que nosotros hacemos en Desafío Levantemos Chile es tratar de convencer a la gente, más que ayudar directamente. Evidentemente no hay nada más enriquecedor que ayudar directamente, poder ver la cara de una persona que está recibiendo la ayuda que nosotros estamos dando. Pero para nosotros mucho más importante que ayudar yo como persona a otra persona es convencer a otros de su rol para hacer lo mismo. Nosotros decimos muchas veces, es cosa de ver el incendio de Valparaíso. Chile es un país que tiene una tremenda conciencia social en el sentido de que espontáneamente nace mucho voluntariado. Hay muchas organizaciones sociales, es cosa de ver el incendio de Valparaíso. Todos recordamos esas imágenes de miles de estudiantes ayudando. Entonces, voluntarios sobran en Chile. La verdad es que sobran en Chile. Lo que faltan son líderes sociales que sean capaces de encauzar a estos voluntarios para que ese voluntariado, que muchas veces es espontáneo, pero que no es permanente, se convierta en instituciones, en organizaciones, y que este voluntariado se convierta en un estilo de vida que sea permanente los 7 días a la semana. Entonces, nuestro rol, nuestro trabajo, un desafío más que ayudar directamente, cosa que evidentemente, como te digo, es lo más enriquecedor para uno como persona. Es mucho mayor el impacto si es que uno trata de formar líderes sociales para que ellos puedan encabezar proyectos y en cierto sentido vayamos poco a poco sumando a empresarios, sumando a organizaciones sociales, a fundaciones, corporaciones, estructurando un poco la sociedad civil y también convenciendo un poco a la sociedad de que no necesariamente el Estado tiene que hacer todo, sino que muchas veces es mejor que el Estado empodere a la sociedad civil para que ella sea capaz de solucionar sus propios problemas, entregando los recursos y capacitando a la gente para que pueda hacerlo. Exactamente, hay una frase que me gusta mucho que dice: la solución no está en el Estado ni en el mercado, sino en las personas. En el fondo, ahí Rodrigo también nos puede hablar de... Después vamos a explicar a fondo qué significa cada proyecto, pero
te doy la palabra para que... Mira, yo creo que ahí, en relación a lo inicial, a lo público, si tratara de buscar una definición, en realidad, todo aquello que nos pertenece, pero por lo que no hemos pagado, por lo que no hemos recibido una boleta a cambio, ¿ya? Entonces, ¿qué problema tiene eso? ¿Qué desafío tiene? Que al no existir, lamentablemente, o sea, estamos insertos en un sistema en que la transacción te hace propietario de algo. Ahora, el espacio público, que es propiedad de todos, en realidad nunca ha pasado por una transacción. Entonces, desde mi perspectiva y en mi trabajo, lo que hemos hecho en el barrio, es súper difícil que la gente, por ende, se apropie de eso, literalmente, y se haga responsable de ese espacio. El espacio público muchas veces pasa a ser algo que no tiene dueño, y como no tiene dueño, lamentablemente la gente no se hace cargo. Yo coincido ahí con Alexandro que es súper relevante, importante, que sobre todo a nivel de formación se generen profesionales que tengan este espíritu social también, de liderazgo social. O sea, entender que en la medida que yo como ciudadano he tenido una ventaja, que en este caso la ventaja podría ser haber estudiado, tengo también una responsabilidad con esa sociedad, con el que no ha tenido esa ventaja. Pero creo que de fondo, o sea, de base también, es importante que, o sea, está súper bien, tenemos los líderes, pero es importante animar a sacar a la gente de la inercia en que vive. Y tú has sido testigo, en realidad, en el barrio donde nosotros vivimos, que es un barrio, digamos, de tipo residencial. Realmente la gente espera esta transacción, o sea, espera que alguien venga, que haga la actividad, participar, pum, consumir la actividad e irse, en realidad. Como espectador, en el fondo. Exacto, lograr empoderar a la gente, en el fondo, y transformar ese rol de líder social, más que un líder social, un facilitador social, porque yo creo que ahí sí es importante, o sea, creo profundamente que todos tenemos la posibilidad de cambiar en realidad esta sociedad. En realidad el líder tiene que motivar, tiene que facilitar principalmente, pero no hacerse cargo tampoco, porque si no se genera un esquema de andar acarreando cosas, creo yo. Si hacemos un simple diagnóstico en la región, la Fundación Piensa el año pasado hizo una encuesta de calidad de vida donde preguntó a las personas si participaban y de sus juntas vecinales, de todo lo que nosotros como en el inconsciente tenemos como participación comunitaria. Y salió que era muy baja la participación. Y también en la segunda encuesta política salió que había una creciente desafección por los partidos políticos. Pero esto no se trata ni de juntas vecinales ni de partidos políticos. Se trata de que nosotros como miembros de una sociedad podamos intervenir y poder activar comunidades en distintos temas que a nosotros quizás no son más afines. Entonces, ¿cómo ven ustedes como un diagnóstico y con los que les ha tocado trabajar también, cómo es la participación de los jóvenes? Por ahí yo participé en el Pladeco de Playa Ancha cuando se hizo y vimos que había muy pocos jóvenes participando. Claro. La mayoría, un 90%, así sacando un aproximado, eran adultos mayores. Entonces, ¿cómo ven ustedes, te doy la palabra ahora, Alexandro, la participación? Es crítica. Yo creo que uno de los grandes problemas es precisamente este desinterés de las generaciones más jóvenes por todo lo social. Y yo cuando hablo de social también incluyo lo político. Es muy importante darnos cuenta, por ejemplo, de las juntas de vecinos. Nosotros cuando trabajamos en el incendio de Valparaíso nos dimos cuenta que nadie valora la junta de vecinos, nadie participa en la junta de vecinos. Pero hay un problema estructural que hay detrás, que en el fondo, y también quizás un problema cultural, idiosincrático del chileno en general y de quienes formamos parte de este país, y que en el fondo que muchas veces entendemos este concepto de empoderar. Cuando se habla de empoderar, cuando los jóvenes hablan de empoderar a los ciudadanos, se refieren a tratar de incentivarlos a que salgan a la calle, a marchar, a exigir que alguien les solucione sus problemas. Y precisamente eso, yo creo, es la causa de esta desafección en general por no salir a la calle a exigir que alguien te solucione los problemas, sino tomar la batuta y solucionarlos uno mismo.
Yo creo que cuando tenemos una cultura que incentiva a la gente a exigirle al Estado que venga y solucione las cosas, esa visión de sociedad, esa visión de Estado, esa visión de país, genera carcome las organizaciones sociales. En el sentido, por ejemplo, las juntas de vecinos, como te estaba comentando, la municipalidad trata de ayudar directamente, saltándose a las juntas de vecinos. Lo mismo quizás el gobierno regional o la intendencia, los ministerios. ¿Por qué? Porque evidentemente quizás le sale mucho más a cuenta como al político, en cierto sentido, tener el poder, tener los recursos para poder él figurar como la persona que la persona que está solucionando los problemas. Y eso produce que las juntas de vecinos no tengan recursos, que las juntas de vecinos no tengan potestades, que no tengan atribuciones. Hoy en día, ¿de qué sirve una junta de vecinos? Hoy en día lo único que le queda a la junta de vecinos es que puede emitir este certificado de residencia. Nada más. Y pedir algunos permisos, entonces, unas cartas. Además de que es muy complejo ser dirigente de juntas de vecinos. Y lo mismo de otras cosas. Yo también soy presidente de un club deportivo, un club de montaña. Es muy complejo ser dirigente porque son muchos los requisitos y falta... no hay un incentivo desde el Estado por entregar recursos para... capacitar a las personas que son dirigentes de organizaciones sociales, para entregar recursos para que estas organizaciones sociales realmente sean capaces de generar un impacto en la sociedad. En el fondo se genera una desafección. Da lata participar de una organización cuando tienes que estar luchando contra el mundo por lograr hacer cosas. Sería un poco las causas de que también surjan organizaciones espontáneas y que nazcan sin el alero y sin incluso pedir a veces absolutamente nada o muy poco a la institución, al sistema público. Claro, yo creo que, mira, ahí hay que entrar en definiciones en realidad, y yo creo que una mala definición de política, o sea, en mi perspectiva, que tiene la gente es que estar en política es ser miembro de un partido. Lo asocia mucho la gente. Y de hecho tienen una concepción de que el político es el parlamentario y ya. O sea, claro, si tú eres político, eres una persona que está en el Congreso. Exacto. Y esa visión restringida. Entonces, para mí hacer política es trabajar en lo público, en realidad. Es justamente eso. O sea, yo en la casa hago lo que quiero, eso no es política. Puede ser política interna de mi casa. Pero en lo público ya estoy haciendo política. Entonces, ahí coincido con Alexandro. Nosotros nos hemos topado con... mira, en la misma Plaza Waddington hay unos juegos de niños que están ahí en mal estado. Y no pocos vecinos recuerdan que alguna vez fue el alcalde de Valparaíso y prometió que los iba a arreglar. Y a esos mismos pocos vecinos yo les he dicho, oye, ¿cuánto puede llegar a costar arreglar esos juegos? En el barrio, por lo menos debemos ser unas 1.000, 2.000 personas. O sea, ya que pusieran 200 pesos cada uno, la hacemos. O sea, bueno, un poquito más. Entonces, hay una situación en que yo creo que, obviamente, por temas de economía de escala, sí tiene que haber un organismo que es el Estado que se tiene que hacer cargo. Pero hay otras cientos de situaciones en que los vecinos nos podemos hacer cargo. Ahí mismo, por ejemplo, en la avenida Gran Bretaña, si uno tiene el infortunio de tener que usar una silla de ruedas, es imposible, porque la calle tiene adoquines y no hay bajada de veredas en casi ninguna, creo que he contado una. Entonces, obviamente, eso es algo que escapa ya un poquito al ámbito de acción por un tema monetario, y ahí sí que hay que exigirle realmente a las instituciones, pero hay que conocerlas también, o sea, ese otro desafío también, o sea, porque yo para poder exigir algo también tengo que saber, hay muchas, por ejemplo, ese mismo caso, hay gente que reclama contra los diputados, senadores de aquí de la zona y no tienen nada que hacer en eso. No, de partida hay un desconocimiento, siempre le echamos la culpa al tema también de que quitaron la educación cívica. Claro. Un desconocimiento de las funciones que cumple cada uno de los funcionarios públicos. Un conocimiento básico. Sí. Y entonces pensamos que el diputado tiene la capacidad de o tiene la función de, por ejemplo, de construirme una escalera en el barrio. Claro. Y no, entonces también ese desconocimiento y también ha pasado con los políticos que, por ejemplo, los diputados, hay muchos que son muy cercanos, pero no obstante ellos no siempre están para tener esa cercanía con la gente, ¿no? O sea, tienen otros roles. Entonces ahí hemos confundido los roles. Hay un desconocimiento también de la ciudadanía, de la Constitución, de la función del Estado, sobre todo los jóvenes. Pero, dale nomás. No, y ahí también yo creo que hay una función del Estado, en realidad, de capacitar, como decía Alexandro, a los dirigentes, porque si no, queda demasiado el vaivén
de la suerte del dirigente, porque yo también he visto juntas de vecinos, por ejemplo en Playa Ancha, que funcionan súper bien, pero en realidad funcionan bien porque el dirigente es un gallo bueno, en realidad. Pero, ¿Cómo sacarse el lote? Claro, sí, claro, esos vecinos tuvieron la fortuna de que hay un buen líder ahí, en realidad, y que hace cosas y realmente trabaja con ellos. Pero el resto, al final, yo he visto que muchas se han transformado como la evolución, entre comillas, de los semachiles o cosas así, de verdad. O sea, que triste. Sí, mira, tengo dos cosas que contarte, pero una, yo creo que según lo que estamos hablando, a mí me tocó una cosa muy difícil hace un par de semanas, que es precisamente una organización que se llama Descentralizando Chile. Me invitó a participar de un foro en el que también participó la Fundación Piensa, estuvo Jorge Martínez, hablando de descentralización, y perfecto para Fundación Piensa, que es una fundación que se dedica a la regionalización, a temas de descentralización. Y estaba también el senador Chaguán, que también es perfecto para él, dado su labor legislativa en precisamente esta materia. Y yo fui ahí como el coordinador regional de Desafío Levantemos Chile. Y la verdad es que fue complicado porque uno cuando habla de descentralizar, siempre el clic que hace en la mente es que hay que descentralizar al Estado del nivel central de Santiago, entregando recursos y potestades al Estado en las regiones. Eso es descentralizar, ese es el concepto que manejamos de descentralización. El Estado el poder. Sí, pero descentralizándose a sí mismo, al Estado en las regiones. Y rápidamente logré elaborar un discurso que la verdad es que hace 3 semanas, precisamente por ese foro, para el Centro de Estudios de Equidad, donde estamos trabajando estos temas de ya desde el punto de vista más académico, elaboramos este concepto de descentralización social. Descentralizar al Estado no solamente es entregarle recursos al Estado en las regiones, sino también descentralizarlo en todas las demás formas de organización social. En el fondo, cuando uno descentraliza el Estado, no solamente es potenciar a la municipalidad o el gobierno regional, sino también a todo el entretejido social. Y esa es una de las funciones que nosotros tratamos de promover en el Estado. Que el Estado sea capaz de desprenderse muchas veces de poderes de decisión, de recursos, para entregarle esos recursos y esos poderes de decisión a la gente, a las personas, a las organizaciones sociales, a los clubes deportivos, a los cuerpos de bomberos, a las juntas de madres, a las juntas de vecinos. Entonces, esa es una función social del Estado que muchas veces nosotros olvidamos, y precisamente ahora que está tan en boga el tema de la descentralización, es muy bueno entender que la sociedad no solamente es el Estado, no solamente el Estado tiene que cumplir esta función de garantizar estos mínimos sociales, sino que todo el entretejido social tiene esta función. Uh-huh. Sí, mira, y ahí también un punto que a mí me resulta interesante, que no lo vi hasta hace poco, que en relación a la descentralización, que también tiene que ocurrir dentro de las mismas regiones. Hace poco estuve en una reunión por ASIVA, uh-huh, y también, o sea, los comités territoriales se quejan de que todo pasa también acá. Viña, Valparaíso. En Viña y en Valparaíso. Sí, sí, sí. O sea, y la quinta región, por ejemplo, es mucho más que eso, en realidad, es bastante más extensa. Entonces, es una situación que se da, yo diría, transversalmente. Definitivamente. Bueno, la descentralización es un tema fundamental que estamos todos apurando a la presidenta para que pueda dar el vamos en el tema y como corresponde también con todas las con todo lo que se ha dicho de la figura que ella puso, por ejemplo, del gobernador regional, y que ahí estaríamos como volviendo a lo mismo, pero como con otro nombre. Y bueno, pero es un tema bien complejo. Lo que pasa es que, evidentemente, el mismo senador Chaguán lo decía en esa conferencia, lo que hay que hacer es salir a la calle y exigirlo. Hay que exigirlo con fuerza, pero no podemos quedarnos solo en eso. No podemos quedarnos siempre exigiendo a Santiago que nos entregue, por favor, un poco de potestades. Precisamente una de las cosas que siempre decimos en Desafío Levantemos Chile es que muchas veces lo que hay que hacer es pedir perdón en vez de pedir permiso. En ese sentido, iniciativas como Piensa, que es un centro de estudio regional que nació de la nada porque había que hacerlo, es mucho mejor que estar exigiéndole a los centros de estudio de Santiago que por qué no poner una sede acá. Entonces, en ese sentido, muchas veces lo que hay que hacer es empoderar, tomar la iniciativa y simplemente ir hacia adelante. Tratar de, en alguna forma, articular a las organizaciones sociales, de alguna forma activar a las comunidades, vincularlas con los municipios y, en general, darle para adelante como región, y una vez que ya tenemos algo, decirle: oye, Santiago, nosotros existimos, mira el capital humano que tenemos, mira las organizaciones que tenemos, mira cómo estamos, confía en nosotros, puedes confiar en nosotros y entréganos un poco más de recursos. Y en ese sentido,
bueno, ustedes están ambos trabajando en ello. Yo no sé si tú eres porteño, de la región, de Santiago. Yo soy de Osorno. De Osorno, mira, de Osorno trabajando en esta región. Y tú eres santiaguino, Yo soy de Rodrigo. Santiago, sí. Sí, y de Santiago, que al revés de lo que pasa, que de Valparaíso, de la región, nos vamos a Santiago, de Santiago tú te viniste para acá. Y ambos están trabajando en temas que son de activar comunidades. Y las dos iniciativas, entiendo, quizás me equivoco, no tienen precedentes, por lo menos acá en el país o quizás en la región, y tienen ambas el objetivo de aportar al desarrollo de las comunidades. Entonces vamos a hablar primero de una, después de la otra, para que nos quede claro qué es Desafío Levantemos Chile. Lo hemos escuchado obviamente un poco más por la figura de Felipe Cubillo, Sí. que fue el fundador, entiendo. Ajá. Entonces te doy la palabra y después nos vamos también a la otra iniciativa. Mira, Desafío, la verdad es que es una institución bastante nueva, tiene 5 años. Y acá en la región, bueno, Desafío nace el 2010. Nosotros decimos que exactamente en el momento en que ocurre el terremoto, que afecta no solo a las zonas donde se sintió físicamente el terremoto, sino que afecta a todo Chile, porque todos sabemos, salvo algunos borrachitos o algunos muy dormilones, todos sabemos qué estábamos haciendo en ese momento. Como que unió a Chile, en cierto sentido, ese terremoto. Y en ese momento nace como una necesidad de hacernos cargo de lo que estaba sucediendo. Y él con su equipo, o partió él, me parece, al principio solo y con No, otras habían algunas personas, organizaciones ¿sí? detrás. Sí, que pero él comenzaron a articular. hizo una ayuda muy particular, entregó una ayuda que no significó solo entregar mercadería, Claro. sino que activó un poco, trabajó con el emprendimiento. Lo que nosotros tratamos de hacer siempre es enfrentar la emergencia social, en las emergencias naturales, las catástrofes naturales, tratando de que la gente recupere lo más rápido posible su capacidad productiva. En el sentido, por ejemplo, lo que se hizo en el terremoto después de tsunami fue reparar rápidamente las embarcaciones de los pescadores para que pudieran salir rápido a pescar, entendiendo de que no hay que entregarles los recursos, sino entregarles las herramientas para que ellos puedan producir lo que necesitan. A las señoras de los pescadores se les entregó capacitación y se les entregó espacios para que pudieran armar restaurantes. De forma tal que no se limitaran a vender el pescado como recurso natural, sino que pudieran cocinarlo, darle un valor agregado y venderlo en un restaurante. Y por otra parte es construir jardines infantiles para que los padres puedan tener a sus hijos en el jardín, que los niños puedan estar seguros en ese lugar, que no pierdan algo tan importante como es la educación, y pueda permitirle a los padres tranquilamente dedicarse a sacar a la familia adelante. Perfecto. Y Desafío está en distintas regiones, ¿cierto? No. No. O ya. sea, sí. Sí, pero Mira, ¿en qué regiones? Nosotros decimos que tenemos quería presencia saber. en todo Chile, pero lo cierto es ¿Ya? que los equipos regionales se están recién formando. Ya, perfecto. Acá en la región nosotros nacimos también con una catástrofe particular que fue el incendio de Valparaíso. Yo asumí mi cargo 2 semanas antes del incendio. Nosotros no teníamos nada. Somos todos voluntarios, por cierto. En Santiago hay gente contratada. Desafío es una organización muy pequeña. Son 2 o 3 containers adecuados como oficinas en un centro deportivo que nos presta el terreno. Somos una organización de verdad muy pequeña, pero generamos un gran impacto porque lo que hacemos es ser puente entre aquellos que tienen recursos para ayudar y las personas que necesitan ayuda y que quieran ayudarse a sí mismos también. ¿Cómo la gente puede participar? ¿Cómo la gente puede participar? Acercándose. Ujú. Estamos en el siglo XXI, la mejor manera son las redes sociales. Nosotros tenemos varias áreas de funcionamiento, tenemos área de emprendimiento, área de emergencias, evidentemente, porque son nuestro foco, pero también tenemos áreas de educación, cultura y deporte, voluntariado. Y como digo, acá en la región somos todos voluntarios, estamos tratando de armar algo más permanente. Creemos que es importante que los empresarios regionales se comprometan también con esta causa y que no estemos siempre dependiendo de los grandes empresarios nacionales y de la ayuda que pueda llegar desde Santiago a las regiones que sufrieron una catástrofe natural. Creemos que como región podemos hacernos cargo de nosotros mismos como región y también salir a la ayuda de otras regiones cuando existen catástrofes o problemas naturales. Perfecto. Entonces en eso estamos, tratando de generar estos equipos regionales permanentes. Entonces cuando tú decías si es que hay presencia en todo Chile, estamos en eso, estamos Ya. tratando de controlarlo y de hecho en Valparaíso somos una de las regiones más avanzadas precisamente porque el equipo regional acá no está pidiendo permiso, sino que perdón, estamos tratando de armarlo sin mucho, quizás rompiendo un poco con el esquema de desafío, apurando un poco la cosa. Así que ¿Cuántas personas aproximadamente son acá? contando a cada uno de los líderes de área, somos 7 u 8 personas permanentes, Ujú. más un montón de voluntarios que van
por actividades que son ustedes quizás se dedican a 80 temas de personas, emprendimiento, también vi que había unos proyectos que tenían relación con la salud también, pero eran proyectos más de infraestructura, ¿no? Sí, por ejemplo, acá en el incendio de Valparaíso, cuando fue el incendio construimos un centro de salud familiar, pero eso fue desde Santiago, acá en la región. ¿Construyen ustedes, lo tercerizan? Nosotros construimos articulan? rápidamente, lo que nos gusta es construir rápido para poder, porque entendemos, o sea, nosotros tenemos una forma de ver los problemas sociales como urgente, como hay que reaccionar frente a una catástrofe. Entonces lo que hacemos muchas veces es construir modularmente, con container, con infraestructura que ya viene prearmada. Construimos el centro, el CEFAM lo construimos en menos de 2 meses. Ya estaba listo y operativo, y eso lo entregamos para la administración, en este caso a la municipalidad, el servicio de salud, la Junji, en el caso de los jardines infantiles que también hemos construido. Nosotros construimos y lo dejamos en manos de aquellos que lo pueden administrar. Perfecto. Bueno, estoy con Alexandro Sea y estoy con Rodrigo Márquez, y nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos en unos minutos más. Volvemos a Piensa Valparaíso, un programa de la Fundación Piensa. Les recuerdo que pueden seguirnos por Twitter, que es FPiensa, por el Facebook, que nos buscan como Fundación Piensa, por nuestra página web, fundacionpiensa.cl, y también este programa a partir del lunes estará disponible en nuestro canal de YouTube, Fundación Piensa. Valga la redundancia del tema. Estamos con Alexandro Sea, de Desafío Levantemos Chile, y Rodrigo Márquez, que es del proyecto plazawashington.cl. Empezamos a hablar de qué era Desafío y de cómo nació la idea, el concepto y cómo lo trabajan también acá en la región, que se está formando, está formando sus áreas regionales. Y ahora vamos a hablar de un proyecto que es un proyecto de comunicación que fomenta la identidad local y la vida de barrio. Vamos a ver cómo surge este proyecto. ¿Por qué hablamos de proyecto de comunicación? Es un proyecto virtual, un sitio web que tiene sus redes sociales también, y que ha impulsado y ha vinculado y activado a sus vecinos, ¿ya? Hablamos primero de Desafío, que ellos activaban en todo Chile sobre todo cuando había alguna catástrofe natural y también en otras esferas, pero esto es un proyecto de romper un poco el individualismo que es muy común ahora en nuestra sociedad, y de poder vincularnos y activarnos a la vez en la preocupación de nuestro entorno. Entonces, Rodrigo, te dejo la palabra para preguntarte cómo nace este proyecto. Mira, yo la verdad es que me crié en un barrio. Nací y me crié en un barrio. Y cuando hablo de barrio me refiero a que mis vecinos y los vecinos eran capaces de cuidarnos también. O sea, mis amigos del barrio realmente, uno podía ir a la casa, te cuidaba el vecino, te cuidaba el otro vecino. Había un espíritu de comunidad, en realidad. Y soy un convencido que la célula básica realmente social es ese barrio, en realidad, ese conjunto de gente que por diversas razones se terminó rompiendo en este país, ¿verdad? Entonces, yo tengo el privilegio realmente de vivir en Playa Ancha, en la zona baja, cerca de la Plaza Waddington, y que es un lugar realmente muy bonito, alejado de los circuitos turísticos, pero muy interesante, y que todavía tiene, si esto fuera un plato gourmet, yo diría que están todos los ingredientes sobre la mesa para que sea un barrio perfecto, realmente. Todavía está eso. No tenemos supermercados cerca, no tenemos nada realmente. Está prohibida la construcción en altura por el plan regulador todavía. Entonces, y hay buena gente. Y más encima tenemos una plaza, de los pocos espacios, áreas verdes que hay realmente así disponibles, comunitarias. Y hay un desarrollo también del comercio local, ¿no? Correcto. Entonces, en agosto del 2014 surge esta idea contigo de crear un canal de comunicación que permitiera mostrar eso. Y que, o sea, por un lado eso, por otro lado, también realizar ha resultado una suerte de arqueología vecinal, porque esto que ha implicado que hemos ido desempolvando y descubriendo que tenemos vecinos realmente súper interesantes. O sea, no sé, por ejemplo, la vecina Judith Mauri, que fue directora de teatro, fundadora de ATEA. Yo no tenía idea que ella vivía por ahí.
es una persona relevante así a nivel artístico, una mujer así, fuera de su época, así, extraordinaria. Y así un montón de gente, este otro señor historiador también, que tiene una serie de tenemos un premio Altazor también de tenemos un premio Arnaldo de Ríos, saludos para él. Bueno, está el Gonzalo y la Vaca también, sin ir más lejos. Entonces... empezamos a visibilizar eso. Exacto. Y rescatar esa memoria. Cuando generamos identidad tenemos que escarbar en nuestra memoria y esa identidad a la vez va a producir que nosotros nos sintamos comprometidos con nuestro entorno y con nuestros vecinos también. Claro, eso ha generado... esto partió de alguna manera al revés, porque hay otros cerros que tienen amenazas mucho más potentes, como el Cerro O'Higgins, Barón, Cordillera, que están bien organizados realmente, súper bien organizados. Pero y no partieron de lo virtual como nosotros. Claro, no tienen canales de comunicación, a veces hacen cuestiones súper interesantes, pero lamentablemente creo que quedan ahí, encerradas. Y ese tipo de experiencia, soy un convencido que hay que difundirla. Y hoy por hoy, los medios digitales son una herramienta de fácil acceso. Sobre todo también para captar a los jóvenes y para poder esa memoria transmitirla a ellos más fácilmente. Claro, entre 15 y 45 años funciona bien. Realmente yo creo que ahí en el barrio tenemos el desafío justamente de todo ese grupo restante para llegar a ello. Entonces, yo voy a leer ahora un breve, en alusión a Plaza Waddington, un breve texto que aparece en un libro que se llama Playa Ancha, Saberes Compartidos y Narrativas de Encuentro, que hizo la Universidad de Playa Ancha, y dice que plantea el sitio, que plantea no solo promover el valor de los paisajes y edificios de una ciudad o barrio, sino también el aprecio por sus habitantes y el modo en que cimientan sus relaciones como el factor que vuelve un lugar único e irrepetible. Dice que este análisis tiene un doble epicentro, la Plaza Waddington como espacio tangible de encuentro comunitario y el sitio web del mismo nombre como espacio digital del diálogo ciudadano y de la construcción de opinión pública local. Entonces, preguntar ¿por qué Plaza Waddington? ¿Por qué suena un poco complejo el nombre, además, porque siempre que nos preguntaban por la plaza, por ejemplo, ¿dónde está la Plaza Washington? ¿Dónde está la Plaza Waddington? Entonces, ¿por qué este nombre también poquito complejo de la plaza, pero ¿por qué se hace alusión a él? Mira, porque, bueno, primero por lo geográfico, porque podría haber sido territorio Playa Ancha, como tiene la UPLA, o Playa Ancha, o alguna cosa así. Pero yo creo que el trabajo realmente hay que hacerlo a nivel micro. Y la plaza es un nivel micro. Y también es un lugar, un espacio común. O sea, donde están los perros quiltros, donde están los niños jugando a la pelota, donde están los vecinos, los viejitos conversando. O sea, es un lugar donde se junta todo el mundo. Y el origen, o sea, aparte de lo geográfico, va por ahí también. O sea, si hubiese habido una plaza con otro nombre, tendría otro nombre en realidad. Pero tiene que ver con la importancia también de esos lugares todavía como patrimonio de esto que hemos estado conversando en realidad, de lugares que eventualmente generan algún nivel de confianza en que la gente se atreve a conversar. Hoy día realmente la gente no se atreve a conversar. Anda a hablar con alguien en el metro, o sea, lo más probable es que piense que lo vaya a robar, o quizás está qué intimando, cosa. Sí. En cambio en la plaza se da una circunstancia particular en que como que todavía conserva eso, que te da confianza realmente. Una cosa que nosotros nos damos cuenta también en el terremoto es que muchas veces uno no conoce a su vecino. Claro. Y el terremoto, bueno, a mí me gusta mucho esto, esa identidad nacional, esa cercanía, esa vecindad que se da cuando hay que enfrentar situaciones de crisis, porque en el fondo uno veía en el terremoto o en un incendio, yo también soy bombero de la primera compañía de Viña, si es que hay algún bombero que me está escuchando. Sí, saludos también a ellos. Uno ve que cuando hay una catástrofe, cuando hay una situación de crisis, uno le puede pasar hasta la guagua al vecino para que te la cuide, porque uno confía totalmente. Pero antes de ese momento en que tú tuviste que entregarle a tu guagua al vecino para que te la cuide porque tú tienes que hacer otra cosa, tú no tenés idea quién es, cómo se llama, cuál es su historia. Entonces yo creo que lo que ustedes están haciendo es fundamental.
en la sociedad, a pesar de que quizás es un bien intangible, ¿no? Es difícil analizarlo desde una política pública o desde el punto de vista macroeconómico, como tú queráis, porque es difícil cuantificar el valor de lo que ustedes están haciendo. Una de las cosas que nosotros en el Centro de Estudios de Equidad hacemos, evidentemente nosotros somos liberales y tratamos de que el Estado sea lo más chico posible para que la sociedad sea lo más grande posible, pero muchas veces las personas que hacen eso, la gente de nuestro sector intelectual, por decirlo de alguna manera, caen en lo que nosotros llamamos individualismo, que en el fondo hay una contraposición entre lo que es el individuo y la comprensión del individuo, y otra cosa muy distinta es entender lo que es la persona, que es muy distinto. Nosotros creemos que los individuos, o sea, entender a las personas como meros agentes económicos es un error. Creemos que la personalidad, más allá del individuo, la persona humana es mucho más compleja que meros agentes económicos tomadores de decisiones económicas, y que las potencialidades que una persona puede desarrollar son mucho más allá, mucho más valiosas que las meramente profesionales o las meramente económicas, y la mera posibilidad de poder consumir bienes o tener un cierto bienestar económico. Hay un desarrollo de las ciencias, de las artes, de la cultura, un desarrollo humano un desarrollo humano o un desarrollo espiritual. Que es tanto o más importante que el bienestar económico. Y en ese sentido, lo que ustedes están haciendo es tremendamente importante, porque uno no valora lo que no conoce. A mí me pasa en la montaña, yo siempre trato de tomar la mayor cantidad de fotografías, grabar. Yo considero que es muy importante los documentales de la naturaleza, porque solo de esa manera la gente conoce la realidad natural, la riqueza natural de nuestro país. Al conocerla, se preocupa de ella. Y en este caso es exactamente lo mismo. La gente desconoce, de hecho la gente desconoce qué es lo que es una junta de vecinos, qué es lo que es, cómo funcionan. De hecho yo desconocía el nombre de la plaza siquiera. Entonces tratar de visibilizar ciertas realidades permite a la larga protegerlas, porque en el fondo la gente va conociéndolas, se va sintiendo parte. Es lo mismo que pasa con el fútbol y las va valorando. Y los otros deportes. ¿Por qué la gente es tan apasionada por el fútbol y no por los otros deportes? Y eso a nivel, en todo, a nivel estatal, a nivel de hinchas, a nivel de apoyo, porque simplemente el fútbol tiene buena visibilidad. La gente conoce el fútbol, entiende las reglas, se siente parte de esto. En cambio, si es que ve gimnasia, no entiende. Y alguna vez ha jugado una claro, pichanga. Pero si es que uno. Pero el tenis, quizás. Claro, tenis o la gimnasia artística. Esgrima, por ejemplo. Esgrima, claro. Uno no lo entiende, no se siente parte, lo siente ajeno. Y por eso no lo apoya, no lo cuida, no lo valora. Entonces es lo mismo que pasa en el deporte, lo mismo que pasa en los recursos naturales, en la naturaleza, en el mar, en la montaña. Lo mismo pasa en los barrios, en la cultura más local, donde muchas veces uno, al ignorar que existe esta realidad, que es muy compleja y muy rica en lo local, en conocer a los vecinos, en conocer la historia de un barrio, al ignorar eso, uno no se preocupa, uno cree que no existe. Entonces por eso es tremendamente importante lo que ustedes están haciendo. Es que ahí hay un tema también de habitar el territorio, realmente. O sea, yo lo que veo es que muchas veces vivimos pero no habitamos. Este territorio como nuestro. ¿Y qué pasa? Que nos pasa la planadora por arriba. O sea, estamos a puertas aquí de una potencial construcción de un Terminal 2 que desde mi perspectiva va a destruir buena parte del patrimonio de este puerto, realmente. Entendiendo patrimonio como algo que yo puedo heredar. ¿Me entienden? Eso es algo que yo no quisiera heredar. A mí me pasa lo mismo en el barrio, que son esas cosas que el barrio sí es algo que yo quisiera heredar. No sé a quién, porque no tengo hijos, pero a las generaciones que vienen. Entonces, yo soy de Osorno y yo no conocía. Cuando tenía 10 años vine a Viña del Mar y dije, aquí quiero vivir, mamá. Y aquí estoy, así que feliz. Pero yo no conocía realmente la ciudad, yo no conocía nada. Cuando llegué a los 18 años para estudiar Derecho en la Católica, yo siendo de Osorno, lo primero que hice, muy ignorante e inocentemente, fue ir a conocer la costanera de Valparaíso. Me encontré con una reja que separa la ciudad de su borde costero. Claro. O sea, una de las cosas que más me ha impresionado es cómo no se valora el mar que tienen. Nosotros no tenemos un río que no tiene ni costanera, está botado, es sucio. Pero la posibilidad de tener mar, la posibilidad de tener un borde costero y no aprovecharlo, me parece, no sé, grave. Y tenemos, por ejemplo, en Playa Ancha, la playa de las Torpederas, San Mateo, pero tampoco es... tampoco hay un impulso. Toda esa zona, la avenida es Altamirano, en realidad preciosa. fue obra del alcalde Lautaro Rosas en el año 28.
que solamente fue alcalde 2 años porque después se enfermó y falleció. Y dejó la alcaldía impecable, así con las arcas municipales perfectas, construyó eso. Podríamos pedirle al espíritu de Lautaro Rosas que tome algún del camino alcalde arriba de la avenida Alemania. Si tú te fijas, tienen las barandas que hay, por ejemplo, en la Plaza Bismarck, son el mismo estilo que las de Altamirano. Y realmente es un lujo, por ejemplo, usar la avenida Altamirano, es preciosa realmente. Exactamente. O sea, son cuestiones así que por anga, por manga, las hemos ido perdiendo como habitantes. Entonces, esa pérdida se produce muchas veces porque nosotros, de la puerta para afuera, no existe el mundo para nosotros. O sea, nosotros convivimos, quizás caminamos, tomamos la micro o el auto, vamos al trabajo, pero nuestro mundo está de la puerta para adentro. Entonces, claro. ¿Cómo activar eso? Ahí, bueno, ese trabajo lo estamos haciendo, y eso es a nivel micro. O sea, es que te fotografíen, por ejemplo, o alguien te comente lo que está pasando en la esquina de tu casa. Porque los medios, muchas veces, nos dan las noticias. Nosotros prendemos la tele, por ejemplo, y tenemos puras noticias de Santiago en su 90%. Los choques o asesinatos, de lo que sea. Noticias que no son noticias. Claro. Y acá nosotros nunca vemos reflejada nuestra realidad acá. Quizás lo hacen un poco más las radios locales. Las radios sí tienen harta fuerza en eso. Pero ver tu barrio... Pero eso es lo que yo digo, y que no hay que, o sea, está bien siempre reclamar de que los medios nacionales no cubren las noticias locales, pero si son nacionales van a seguir haciendo exactamente. Eso. Hagamos nosotros lo que los medios nacionales no están haciendo. Claro, pero hay otro punto, Susana, que yo cuando hablo de habitar el territorio también me refiero a las instituciones, que por ejemplo es un tema que hemos conversado ya, porque buena parte del territorio de Playa Ancha Baja en realidad lo ocupa el Regimiento Maipo y la Escuela Naval. La Escuela Naval, por lo menos yo sé, de hecho soy usuario de una piscina de lujo que tienen ahí, y en ese sentido algo de apertura hay, pero yo creo que uno de los desafíos que nosotros tenemos ahí también es acercar eso, y por qué no de repente tener reunión, utilizar esa infraestructura también. Yo creo que lo van a prestar. Que no es una cuestión que ultra secreta realmente, o sea, son cosas que se pueden hacer, pero en ese sentido creo que las instituciones también tienen un deber de que se ocupen un territorio, habitarlo de manera adecuada. Como lo está haciendo la universidad. Claro, y no estar ahí como, no sé, como un mall, por ejemplo. Porque al final tiene la misma estructura de mall, que se mira hacia adentro, ¿te fijas? Y el resto es como que no existiera. Exactamente. Yo voy a leer algo que escribí, que, bueno, es a propósito del proyecto, pero tiene relación con esta recuperación de la vida de barrio y del sentido de comunitario y de la entidad local. Dice que nosotros creemos que en un barrio es posible llevar a cabo un diálogo que no puede ser realizado en el contexto de las estructuras estatales. Pero para que ese diálogo sea posible es necesario recuperar espacios de participación ciudadana. En este sentido, las relaciones virtuales imprescindibles de la sociedad actual han abierto nuevos espacios de comunicación, por lo que apostamos a que de este mundo virtual podríamos convocar a motivar a habitar la realidad. Así nace este proyecto. Entonces, bueno, comentar un poco esto de cómo generar también ese, en el fondo, es un poco también mezclarlo con el lado espiritual también me arriesgo a decir eso, pero de cada persona y de su desarrollo integral. En el fondo, como estamos como nosotros como profesionales o como parte de algún oficio que alguien desarrolle, como familia, integrante de alguna familia, como integrante de un país también, pero también de nuestro entorno. Entonces esa preocupación y por qué nosotros, nuestra región, me atrevo a decir, porque la verdad que yo creo que el mayor problema que nosotros tenemos también de malas prácticas, uno de los mayores, porque tenemos muchos, es por ejemplo la basura. ¿Por qué nosotros llegamos y votamos? Digo nosotros, yo no voto basura, pero en general, ¿por qué la gente tira un papel después cuando va en el auto y lo tira? ¿Por qué, por ejemplo, votamos los perros? ¿Por qué
vamos rajados en el auto y no respetamos, porque las micros, por ejemplo, van y la gente se cae muchas veces, sobre todo en los cerros. Esa Fórmula 1 acá. Sí, que creen que están, claro, en una carrera. Entonces, ¿qué nos pasa por ese desinterés y por esa no me importa el otro, en el fondo? Yo creo que son dos cosas. Uno es el hecho de que no tenemos una identidad con lo local, que es lo que tú dices, Rodrigo, que en el fondo cuando uno no siente identidad por el entorno, es como si fuera cualquier cosa. Uno no bota basura en su casa porque uno tiene una identidad total con su casa. En cambio, si es que uno no siente una identidad con su ciudad, le da lo mismo. Entonces, en ese sentido, la solución en ese caso es visibilizar, mostrar, que la gente conozca, porque como te digo, una vez que la gente va conociendo su historia, va conociendo cosas, va generándose una identidad cultural y un interés de proteger eso porque lo va sintiendo como suyo, cuando lo entiende, y eso en todos los aspectos de la vida humana. Y ahí también podemos, retener los talentos acá. Lógico, claro. Ustedes se vinieron de otro lado, para acá, que es valorable, pero también nosotros, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes emigran, y emigran no siempre a otra ciudad, emigran a Santiago, y que está colapsado ya de gente. Pero ponemos el foco en Santiago como que es nuestro, bueno, por un tema económico quizás o por un tema de desarrollo profesional. Claro. Es que hay un tema también ahí de representatividad. O sea, yo sé que ultra trillado, pero realmente, mi perspectiva es que mientras no se haga este trabajo micro, donde el vecino entienda que a lo mejor otro vecino lo puede... O sea, yo estoy en contra de un montón de estructuras realmente que no me parecen óptimas, pero lo cierto es que son las que existen en este minuto y probablemente a mi nivel de influencia no lo voy a cambiar. Entonces, sí es importante trabajar en la representación. Y el gran tema es que son bien pocos los casos en que la gente no termina votando por alguien que no sea de un partido político. Es como un contrasentido al final. O sea, entonces... Yo sueño realmente con estos dirigentes que he visto en algunos cerros que son realmente gente preocupada de su hábitat, que ojalá en algún minuto puedan representarnos, ¿te fijas? O sea, porque es un tema también de que podemos seguir trabajando así, podemos seguir en lo micro, pero si dejamos también que en el fondo que nuestros líderes sean no sean óptimos, para no entrar en detalle, esto sigue siendo así un círculo vicioso, realmente. Claro, yo creo que esa desafección por la política es grave en Chile. O sea, que la gente no participe en partidos políticos, que la gente entienda la clase política como esa clase distinta a mí. Y eso, claro. Nosotros, se habla mucho de las organizaciones de la sociedad civil. A mí ese concepto no me gusta tanto, porque da a entender que hay una sociedad política y una sociedad civil que son distintas, separadas y que no deben mezclarse. Cuando ciertamente las organizaciones no deben mezclar sus funciones, o sea, las organizaciones políticas tienen que hacer política y las organizaciones sociales tienen que hacer su pega, que son cuestiones sociales, y hay que evitar que las instituciones políticas traten de mezclarse con las sociales para instrumentalizar sus fines con fines políticos y electorales o partidistas. Que muchas veces pasa en las juntas de vecinos, claro, y que por tanto también ha habido pero entonces, una cosa es este funcionalismo de tratar de que la junta de vecinos no se politice, que las universidades no se politicen, porque para eso están los partidos políticos, pero otra cosa es entender. O sea, una cosa son las organizaciones y otra cosa es la persona, otra cosa son los ciudadanos, y eso es lo que nosotros tratamos de, aquí ya no en Desafío Levantemos Chile, porque el desafío es totalmente a partidista y a político, pero sí en Equidad, que tenemos un rol político, un rol público, un rol intelectual, académico, político en cierto sentido, de políticas públicas y de pensamiento político, es el tratar de incentivar a la gente y la cultura del ciudadano integral, de que tú puedes perfectamente ser presidente de una junta de vecinos y trabajar en un partido político, ser bombero y trabajar en tu pega. Hoy en día vivimos en una sociedad que se ha especializado tanto que basta con que tú seas un médico que revisa corazones y con eso vives. O un dentista que lo único que se encarga en la vida es de poner frenillos y arreglar el orden de los dientes. O una persona que simplemente talla madera y con eso se gana la vida. Entonces, tú en la sociedad actual, con la división del trabajo que tenemos, tú puedes cumplir una función muy particular y vivir una vida cómoda económicamente, pero como persona y como aporte a la sociedad, humano. Claro,
es mucho mejor, es mucho más enriquecedor como persona y también mucho más enriquecedor para la sociedad cuando uno entiende esta visión de que somos ciudadanos y que somos mucho más que estos agentes económicos que tenemos derechos, producen, pero que también tenemos deberes. Que tenemos deberes con la sociedad y que no hay que tener miedo a participar tanto de cuestiones sociales como en cuestiones políticas. No ser político es ser indiferente y muchas veces en lo que caemos es tratar de solucionar el mundo desde las organizaciones de la sociedad civil y dejamos totalmente de lado la parte política porque creemos que eso es para otros, eso es para los políticos, para la clase política, cuando nosotros también tenemos mucho que decir en eso. Y yo creo que una de las grandes, o sea, cuando hablamos de la crisis de Chile, porque se habla de muchas crisis, yo ciertamente no creo que haya una crisis social ni una crisis económica, somos una de las potencias latinoamericanas, tenemos el índice de desarrollo humano más elevado. La crisis que yo creo que hay no es económica, no es social, es política. Es una desafección por la participación, o sea, si es que hay marchas estudiantiles en las calles, si es que se hizo este movimiento político en Aysén, en su momento, es porque no hay mecanismos o sistemas políticos que sean capaces de encauzar estas demandas. Y también es porque las personas no prefieren hacerlo desde las organizaciones sociales. Perfecto. Rodrigo, una última reflexión para terminar. Mira, yo creo que hay que promover, aunque suene muy abstracto, la colaboración. Vivimos en una sociedad que promueve la competencia, realmente. Y la competencia se basa en la diferencia que yo tengo con el otro. El segundo más rápido que hice que el que venía corriendo atrás mío. Y en la medida que uno favorece la colaboración, yo creo que se generan círculos virtuosos. Ejemplo sencillo, en un ecosistema económico pequeño como es un barrio. Nosotros hemos visto cómo se instalan negocios que hacen lo mismo que el otro. Y lo lógico, y también lo hemos visto, es que uno termina desapareciendo. Cuando existe posibilidad, en ese caso, de colaborar y de pensar realmente qué puedo hacer distinto. Entonces, entre los vecinos pasa lo mismo. En la medida que uno colabore, soy un convencido que vamos a poder cambiar las cosas. Mientras sigamos compitiendo como este hace, no va a pasar nada. Bueno, estuvo interesante el programa, ya no nos queda más tiempo y se nos pasó volando. Espero que en la casa también. Este programa se repite el día martes a las 8 de la noche. Y los quiero dejar invitados para que nos vean en YouTube también y si quieren, se les interesó un poco más compartirlo en las redes sociales. Gracias Alexandro. Gracias Rodrigo. Gracias a ti, Susana, por la invitación y por el programa en general, que estuvo muy interesante. Y bueno, y estuvimos en Piensa Valparaíso. Muchas gracias a todos por escucharnos.